Entonces vamos en nuestra cuarta sesión de nuestro curso, capítulos de la Biblia en el arte, las Sagradas Escrituras como motivo artístico. El día de hoy, dentro de nuestro segundo tema, el Renacimiento, vamos a dedicar este tiempo a analizar la contribución, la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, siguiendo nuestra estructura, ¿no? Hablar un poquito primero de los autores para de ahí partir a el conocimiento de su obra. Entonces, primero llegamos, bueno, recordar un poquito, ¿no? Ubicarnos en el tiempo. Para finales del siglo XV, la época de la historia del mundo y del arte que nosotros conocemos como Renacimiento, en verdad ya tiene, podríamos decirlo así, unos 100 años más o menos desarrollándose, ¿no? Entonces nosotros, bueno, identificamos la palabra, la época del Renacimiento inmediatamente en nuestra imaginación con Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, los grandes autores que trabajaron en Florencia y en Roma, pero en verdad sus contribuciones, bueno, mejor dicho, su obra llega en un periodo ya bastante maduro del Renacimiento. Entonces el Renacimiento no va a nacer de la nada, no va a surgir de súbito en la historia de Europa, sino que va a conllevar un proceso bastante importante que por un lado conlleva una serie de transformaciones que van a cambiar la política y el mundo religioso europeo, específicamente florentino, y segundo, también el desarrollo de una serie de intereses y de técnicas que culminarán en la obra de estos grandes personajes, ¿no? Entonces, dependiendo de la historiografía, algunos ubicarán el inicio del desarrollo del Renacimiento desde finales del siglo XIV, para algunos rastrearán sus orígenes a finales del siglo XII. Algunos proponen fechas emblemáticas de su inicio, por ejemplo, el año 1401 con el concurso por las puertas del Baptisterio de San Juan. Algunos proponen el 1422, cuando Ghiberti entrega sus primeras puertas como la fecha oficial de inicio. Otros dirán no, hasta 1246, cuando se develan las puertas del paraíso, etcétera. Pero lo que vamos a ver en general es que en verdad el esfuerzo de lo que nosotros conocemos como Renacimiento va a desarrollarse de una manera conjunta entre diferentes autores a través de generaciones, hasta que los diferentes recursos, el claroscuro, la perspectiva y la observación del cuerpo humano, tal como la vemos en estas obras, se manifiesta de manera conjunta, ¿no? Entonces, Miguel Ángel va a ser el heredero de estas contribuciones que llevan siglos. Entonces, para remontarnos un poquito a su historia. Entonces, nos comenta Copplestone, Miguel Ángel Buonarroti, cuyo nombre original, cuyo nombre, como podemos decirlo, de pila, es un poquito más largo y de hecho se corresponde a una forma más antigua de el dialecto que se hablaba cerca de Florencia, Michelagnolo di Ludovici di Leonardo di Buonarroti Simoni. Entonces, para los amigos, Miguel Ángel, Michelangelo, lo conocen en general en italiano, nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese. Entonces, quienes quieran festejarle su pastel a Miguel Ángel, aquí tenemos la fecha precisa, el 6 de marzo, hoy llamada Caprese Michelangelo, y a unas 35 millas, alrededor de 56 kilómetros, del sudeste de Florencia, en el territorio florentino. Provenía de una vieja familia florentina del partido Güelfo. No voy a explicar mucho esto, es meterse en cuestiones de política,
del siglo del siglo XIII y XIV, noble pero pobre, que apenas podía sobrevivir con las rentas que su pequeña finca le producía. Entonces, una de las cuestiones fundamentales del carácter de la familia de Miguel Ángel y que posteriormente van a ser muy importantes para el temperamento que va a desarrollar posteriormente es esta idea de que la familia provenía de la nobleza. Entonces recordemos cómo era el mundo medieval, primero dividido en lo que podríamos denominar tres clases sociales. Los nobles, que provienen de familias militares que controlan diferentes territorios, sobre todo con la idea de que son el brazo, digamos, el brazo vigilante de Dios, ¿no? Está, bueno, junto a ellas está la nobleza, que es bueno, mejor dicho, la clerecía, el conjunto de funcionarios de la Iglesia Católica, que imparten una educación espiritual al pueblo, y que también hasta cierto punto provienen de las filas de la nobleza, aunque, bueno, esta regla se cumplía relativamente en la época. Se suponía que no podían tener familia y no podían heredar sus bienes, sino solamente dentro del círculo de la iglesia. Entonces, lo que decimos, esto a veces se cumplía, a veces no. Incluso tenemos noticia, de la Edad Media y del periodo del Renacimiento, de algunos papas que llegaron a ver a sus hijos o a sus nietos, en el mismo puesto que ellos habían detentado en algún momento. O bien sus sobrinos, hijos, bueno, ya comenté hijos incluso. Entonces decíamos, esto era relativo, ¿no? Cómo se cumplía esta regla, y cómo los parientes podían participar dentro de la estructura. Pero lo que sí cabe comentar, tanto de los nobles como de la clerecía, es que estos dos grupos sociales, que constituían alrededor del 10% de la población máximo entre los dos grupos, era la que detentaba la posesión de la mayor parte de los territorios y de las riquezas en la Edad Media. Los que se encargaban de producirlas y de mantenerlas eran los labradores, también denominados villanos, trabajadores de diverso tipo que iban desde el campo hasta la artesanía y el comercio, y que básicamente a través de su trabajo de producción, transformación e intercambio sostenían la economía medieval. Con la salvedad de que tenían que entregar un quinto de sus ingresos, un quinto de su producción, a los nobles, y un décimo de la misma, bueno, un décimo adicional a la iglesia. Entonces estamos diciendo que alrededor del 30% de sus ingresos, el 30% de su patrimonio, correspondía a la iglesia. Pero también era una especie, era un grupo sin territorio, puesto que era la iglesia y los nobles los que en verdad detentaban la propiedad de los terrenos que se cultivaban y que se hacían producir. Entonces, en este aspecto, ser noble en aquella época es una señal de prestigio muy fuerte. Primero, porque, bueno, son los que poseen los territorios, ¿cómo podemos decirlo? Los dueños indiscutibles. Por el otro lado, por cuestión de privilegios, la gente les debe una serie de normas de cortesía, una serie de gestos de respeto especial, que no se le brinda a cualquier a cualquier otro funcionario, y por su dedicación a la guerra y a la protección de la comunidad cristiana, están exentos de trabajo. Es gente que incluso en algún momento en la Edad Media o posterior, porque la nobleza se mantuvo como poder vigente en Europa por lo menos hasta el siglo XVIII en general. No es, ¿cómo podríamos decirlo? Si se les encontraba realizando algún trabajo duro, algún trabajo pesado, se les retiraba su título nobiliario. Entonces, mantener esta idea
de que se poseía todo y de que no se debía trabajar, era un ideal muy específico de la nobleza, ¿no? Era parte de su jerarquía y era también lo que acreditaba su relevancia en medio de la población. Entonces, este espíritu de nobleza en Miguel Ángel se va a denotar en algunos gestos de su parte. Ajá. Por ejemplo, el nunca haberse bañado, ajá, él siempre de caminar, hablar, referirse a los demás como un noble, el esperar ciertas normas, ciertos gestos, ajá, de reconocimiento siempre de parte de sus clientes, y de la gente que trabajaba con él, y una cierta, podríamos decirlo, megalomanía, ¿no? Un cierto espíritu de que se lo merecía todo, ajá, pero que sin embargo, en verdad, en cierto momento reivindicó a través de su obra, ajá, de sus grandes realizaciones. Entonces cuenta la leyenda, instituida por el propio Miguel Ángel, que ajá, Ludovico, su padre, al finalizar su posición como podesta, ajá, en la ciudad de déjenme acordarme dónde estaba trabajando, ajá, en Ferrara, ajá, volvió a Florencia y donde habían y el bebé que había tenido en esta ciudad lo entrega a una nodriza de Cetiñano para amamantarlo. Entonces, en aquella época decíamos las mujeres, los nobles no trabajan, amamantar a un bebé es un trabajo, y entonces entregaron, ajá, el bebé a una sirvienta de la pequeña villa de Cetiñano para que hiciera lo propio. Ajá, las bases de su de su formación van a estar ahí. Ajá, un pueblo en las afueras de Florencia, cercano a la Villa Buonarroti. Ella estaba casada con un obrero del mármol. Miguel Ángel posteriormente afirmó que se había empapado de esta pasión, ajá, la escultura, a través de la leche de su madre de acogida. Entonces, esto es muy propio de aquella época e incluso de épocas posteriores, ¿no? El buscar la relación, ajá, de nuestras aficiones, de nuestra forma de ser, con algunas cuestiones de la herencia, ¿no? Entonces, aquí podríamos decirlo, Buonarroti va a ser adoptado, ajá, por la esposa, ajá, de un cantero, y es precisamente ¿cómo podríamos, a esa situación que Miguel Ángel le adjudica, ¿ah? Esta vocación que va a marcar para siempre su vida. Incluso en algunos momentos, a pesar de que, ajá, se ve forzado a hacer pintura por encargo, por diversas situaciones, constantemente va a estar reivindicando que él es un escultor. E incluso, ¿ah? Precisamente en su obra pictórica, se nota una cierta afición, ajá, a los volúmenes marcados, a los volúmenes contundentes, que hace parecer precisamente a sus figuras, incluso a las más delicadamente pintadas, ajá, como esculturas monumentales, ajá, proyectadas completamente en tercera dimensión. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro de la villa de Cetiñano, pintado por Andrea Signorini en el año de 1880. Entonces, como muchos lugares en Italia, ajá, estas villas, ¿cómo digamos? Estas pequeñas villas rurales de edificios de piedra o de adobe con tejado, que nos recuerdan a veces muchos lugares en México, que es parte de esta arquitectura tradicional italiana, también de esta, ¿cómo podríamos decirlo?, vocación casi casi natural del italiano, por la vida rural, tranquila, pacífica, entre, por un lado, ajá, el trabajo de la tierra, ajá, la frescura del terreno, y por el otro lado también los largos y calurosos veranos que invitan, ajá, al gozo de la vida, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? Bueno, y aparte el territorio italiano en sí mismo es muy bello, ¿no? Entonces, esta mitología, ¿no? Del pueblo, ajá, de la villa rural, rodeada de hermosos paisajes y dorada por el sol,
nace precisamente en Italia y es un ideal que de ahí se va a transmitir a través del arte a diversas regiones del mundo, ¿no? La dolce vita, como la llaman los italianos, esta vida de sosiego, de tranquilidad y sobre todo de gozo por el esfuerzo realizado, y disfrute, ¿no? De, ¿cómo podemos decirlo? Los regalos de la naturaleza en el vino, en la buena comida, en la buena compañía. Entonces, ese es el universo de Miguel Ángel. El éxito y la fama crearon dos imágenes diferentes de Miguel Ángel: el héroe mítico al borde de lo divino y el antisocial hereje avaricioso. Generaciones posteriores han tendido a ensalzar, más que a apagar su reputación, y la parte antisocial de su naturaleza ha sido sustituida por una apreciación de él como genio fuerte, apasionado, preocupado, pero difícil. El primer reconocimiento de su trabajo parece ser su inclusión en una lista de los mejores escultores de la Toscana en 1504, cuando tenía 29 años. Entonces, bueno, como todos los seres humanos, ¿no? Miguel Ángel es un hombre lleno de contradicciones, ¿no? Bueno, por un lado, vamos a ver dos factores, ¿no? Al parecer, su carácter sí era muy difícil, era una persona de trato un tanto hosco, que precisamente por sus sueños de nobleza, ¿no? Solía fácilmente caer en el capricho, en la intolerancia, pero por el otro lado, esto es importante, un hombre siempre preocupado en su trabajo, en el desarrollo de sus proyectos, con ambiciones muy específicas sobre sus habilidades y lo que él llegaría a significar en la vida de los demás y en la historia del arte, un ideal que en ese momento en general en Europa se estaba desarrollando y que en su imaginación estaba teniendo una proyección bastante importante, ¿no? Entonces también debemos recordar que Miguel Ángel, como muchos artistas de la época, no aspira solamente a hacerse famoso, y podríamos decirlo así, a darse a conocer en su época, ¿no? Los artistas en aquel momento, siempre están apuntando hacia el futuro. Quieren que sus logros, su obra, todo lo que están contribuyendo a la historia sea tomado en serio, de una manera significativa, con una fuerte carga, podríamos decirlo, espiritual, y sobre todo un sentimiento de que se está trabajando para el futuro, para las eras, para trascender más allá del tiempo, ¿no? Entonces, una vocación que muchos artistas, podríamos decirlo en nuestra época, no tienen, pero que caracteriza esta idea, ¿no? Del arte sublime, del arte intemporal, que iba a atravesar por las barreras del tiempo y el espacio, que es la pauta general del Renacimiento, ¿no? La búsqueda de una fama, de un nombre que perdurara a los siglos. Y una vocación así, no se podía, mejor dicho, una misión, apropiada para una vocación así, no iba a poder desarrollarse en un ánimo mediocre, en un ánimo conformista, ¿no? Él, este, el artista renacentista es el artista rebelde por vocación, trabajador, esforzado y podríamos decirlo así, megalómano. Entonces que se siente tocado, se siente destinado para las grandes obras, ¿no? Pero es quizá precisamente por eso, que termina lográndolo. Entonces Miguel Ángel, podríamos decirlo así, a pesar de cómo se lo toma, siempre se lo pone en relieve, en contraposición de otras personalidades, en verdad en su vocación, en esta búsqueda por ¿cómo podríamos decir? Por la proyección internacional y por la proyección universal de su arte, en verdad está a la altura, sigue los mismos impulsos, las mismas ideas que el resto de los artistas de su época. Era lo que se describiría hoy como un joven superdotado. Con apenas 20 años ya se le consideraba un maestro, un fenómeno equivalente a una estrella de cine, pero en el siglo XVI. Hubiese estado constantemente fotografiado,
seguido de cámaras y paparazzi. Si hubiesen existido en esa época. Parece que no tenía ninguna de las faltas de las que están aquejados los jóvenes. Él creía en sí mismo. Se cuestionaba a sí mismo. Sus contemporáneos en Florencia lo veían como algo afín a lo imponente. Entonces decíamos, por un lado, tenía esta leyenda de la familia, la obligación de cumplir a la altura de su nobleza, y bueno, en este aspecto siempre estuvo muy preocupado por defender el arte como algo más que una simple labor artesanal. Entonces recordemos que en un primer momento, sobre todo desde mediados del siglo XV, el arte tal como lo conocemos se irá configurando como una labor técnica e intelectual de alto refinamiento. Entonces la artesanía tradicional era básicamente la repetición de un modelo, de una tarea, ¿no? Para satisfacer una necesidad utilitaria. Entonces, en el marco de la artesanía, como se la concebía en aquel tiempo, debemos poner la carpintería, la ebanistería, el tejido, el bordado, que les gusta la construcción, más en términos de albañilería que de arquitectura. Y todos estos oficios que requerían trabajo a mano eran vistos como precisamente oficios serviles, oficios poco dignos en la escala social y sobre todo para la nobleza. Pero aquello a lo que aspira Miguel Ángel es una grandeza que tiene que ver incluso con la exaltación de su trabajo. Entonces, la exigencia de una perfección, la exigencia de la máxima calidad posible, no solamente en la factura, sino también en los materiales con los que se está trabajando, y también una tendencia a enriquecer conceptualmente su labor, es parte de esta conciencia de transformar el arte en algo más que un simple ingenio industrial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, Abraham. ¿No? Ok. Entonces de aquí continuamos. Entonces una de sus obras más tempranas conocidas es el David, precisamente un tema bíblico. Entonces nos comenta Copplestone al respecto. La figura de David representa un momento en la historia del Viejo Testamento, también conocido que el segundo protagonista, Goliat, ni está incluido. Miguel Ángel insinuó con éxito toda la historia, mientras que era una figura que se convirtió en emblemática para la ciudad de Florencia y fue su más grande imagen escultural del restablecimiento clásico. Entonces, la historia de David la vamos a encontrar en el libro de Samuel. Entonces, bueno, para no hacerla larga, ¿no? Porque esto requeriría hasta cierto punto varias referencias. Pero para no hacerla larga, Samuel, el profeta, se ve comisionado por Dios a buscar un nuevo rey. Saúl, el rey Saúl ha sido descartado. Y por lo tanto se necesita un sustituto a la altura de las circunstancias. Entonces el profeta Samuel lo va a encontrar de una manera muy característica de las historias bíblicas, ¿no? Entonces llega a la casa de Abishai en los montes de Judea, una casa más o menos retirada, puesto que la familia se dedica en general al pastoreo y otros oficios. Y bueno, Abishai ha concebido 7 hijos, 6 de los cuales están presentes, y uno a uno, los chicos, hasta cierto punto maduros, fuertes, se presentan frente al profeta, pero él los descarta a todos. Por un aviso divino, él sabe, bueno, él se entera de que Abishai tiene un hijo más, que su padre ni siquiera había mencionado. El chico apenas tenía unos,
¿qué les gusta? 12, quizá 13 años máximo. El menor de los hijos, enclenque, un tanto menospreciado por su padre, muy peleado con sus hermanos, al que pues simplemente, por su simpleza, por su manera de ser, se le ha relegado a cuidar los ganados de la familia y que en ese momento no se encuentra en la villa, ¿no? Entonces Samuel espera un poco. Cuando se acerca a David, lo ve pelirrojo, muy joven, hasta cierto punto enclenque, le da mala espina, está a punto de retirarse, pero de nuevo un aviso divino, le dice, es a él a quien quiero como rey, ¿no? Samuel se sorprende, es una orden divina, tiene que ejecutarla, toma al niño y se lo lleva con él, a la ciudad de los sacerdotes. Entonces, en ese momento se está suscitando una situación muy fuerte, en las cercanías del reino de sí, en las cercanías del reino, un soldado de los filisteos, el gigante Goliat, que debería medir, según algunos cálculos, entre unos 3 o 4 metros de altura, constantemente acosa, mejor dicho, al ejército de Saúl, y cada mañana sale a retar a sus soldados, dejando en claro primero que su grandeza es imponente y segundo que no hay en el ejército hebreo un soldado lo suficientemente valiente o fuerte para derrotarlo o ni siquiera para retarlo, ¿no? Entonces, y en este aspecto, cada una de las proclamaciones de Goliat resulta ser cada día más humillante y también más clara en frente de todos, ¿no? Simplemente nadie se atreve contra él. El rey Saúl, en ese momento, emite un edicto. A aquel que se enfrente con Goliat y que lo venza, ganará la mano de su hija y conformará parte de la corte del rey David. Entonces mucha gente está interesada, pero al fin y al cabo, en verdad, nadie se atreve a tomar tal empresa. David se entera de la situación, también se entera sobre todo, le queda perfectamente claro que esta crisis, que estas amenazas constantes son una humillación para su pueblo, para su rey, y decide actuar en consecuencia. Se presenta frente a Saúl, le solicita que que le deje pelear contra Goliat, y pues muy a regañadientes Saúl acepta. Básicamente David les dice que si él pierde, pueden decir que todo fue una broma, que en verdad el chico, bueno, como todo joven, como todo adolescente, ¿cómo podríamos decirlo? Ingenuo y hasta cierto punto torpe, había tomado esa misión sin permiso de nadie, ¿no? Entonces le quieren acercar bueno, mejor dicho, lo quisieron vestir en cierto momento con armaduras y armas en general de un hombre maduro. Simplemente la armadura le queda ridícula, la espada y bueno, el escudo le son demasiado pesados, es un pastor, no está acostumbrado a llevar peso y les dice, pues déjenme ir así, ¿no? Con mi vestido de pastor. ¿Cómo podríamos decir? Estoy acostumbrado a él, lo demás no sé, me estorba, simplemente no me va a ayudar. El día antes del reto, bueno, mejor dicho, la noche antes del reto, se va cerca de un río, hace sus oraciones, le pide a Dios su bendición para poder cumplir su misión, toma una serie de piedras del río, a piedras suavecitas que puedan correr rápidamente por el aire, y al otro día en la mañana se presenta frente al gigante. Después de una larga arenga de Goliat, retando a los hebreos y burlándose de su oponente, se decide a iniciar el combate. Entonces, muy confiado Goliat, está simplemente esperando algún ataque de parte de David. Intenta dar algunos espadazos,
apunta la lanza para poder lastimarlo. David, que es pequeño, logra evadir los golpes. En cierto momento, David se pone firme, toma una de las piedras que ha escogido, su honda, que es básicamente es una tira de cuero que se usaba para lanzar piedras, la gira, apunta hacia Goliat y le da precisamente en medio de los ojos. Entonces la piedra se incrusta en la frente del gigante, que cae muerto, que cae completamente fulminado. David se acerca al cuerpo, toma la espada del gigante, corta su cabeza y se la lleva como trofeo a David. Los filisteos, desfavoridos por lo que han visto, huyen en masa del campo y bueno, Israel festeja la victoria. Entonces, el enclenque David ha logrado vencer al gigante del ejército enemigo, al gigante filisteo. David se ha ganado una esposa, se ha ganado un lugar en la corte de Samuel y queda infiltrado en la corte del rey Saúl, precisamente para ir aprendiendo las habilidades de mando, de coordinación, las obligaciones de la nobleza, en la que más adelante sustituirá al rey vigente. Entonces es una historia, podríamos decirlo así, de grandes giros dramáticos, muy inspiradora, y que en aquella época en Florencia y y en general en Italia, es vista como una historia, ¿cómo podríamos decirlo?, de estímulo, ¿no? Es una historia que infunde valor en las personas, que es visto como una historia milagrosa, apreciada, de santidad, de gracia de Dios, de inspiración, de victoria final sobre la fe, de la fe sobre la fuerza o sobre la violencia. Y bueno, es usada en diversas ciudades precisamente por su amplio campo de significación, con diversos motivos, ¿no? Muchas veces precisamente para dejar claro que una pequeña ciudad, un pequeño estado como Florencia, está ampliamente bendecido por Dios. Entonces, anteriormente en la historia de Florencia se habían realizado otras figuras parecidas. Entonces, Donatello tiene dos proyectos de David, pero una de las diferencias más importantes es el tamaño de la figura y también lo imponente que es el modelado del cuerpo humano en la misma. Entonces, es una escultura que va un poco más de 4 metros y medio de altura más o menos. Entonces, una escultura promedio en aquella época de tamaño natural, que podría ser considerada grande en ese momento, era de 1,70, 1,80 a lo máximo. Entonces, el David de Miguel Ángel es simplemente un gigante, en este aspecto un gigante espiritual, que por un lado deja clara, por su conformación, por su estructura, la juventud del chico, la juventud de David que se enfrenta contra Goliat, pero que por el otro lado está modelado según los cánones de belleza, los cánones de fortaleza y valor masculino que eran apreciados en la época en la ciudad de Florencia. Entonces Miguel Ángel estuvo trabajando en el original hace exactamente 500 años. Bueno, en este aspecto serían 505. No, ya llevamos que, a ver, 1904, 2004, hace 516 años. Desde entonces se ha convertido en un ícono. De exactamente qué, es difícil decirlo con precisión. En su sentido más amplio representa por excelencia al hombre, en su específica asociación bíblica, al lastimoso y pequeño al lastimoso, pequeño y vulnerable contra el fuerte y brutal. Entonces, bueno, esto es relativo, ¿no? La lectura de la escultura es difícil en el sentido de que, bueno, imaginemos, ¿no? Si este David mide casi 5 metros, ¿cuánto debería medir Goliat?
¿no? Para hacernos la idea de la escala, pero eso no es exactamente lo importante, ¿no? Digamos, en este aspecto David, es una figura bíblica, es la figura del héroe espiritual y también del héroe militar de Israel. También es el símbolo el prototípico de la Biblia y de estas historias de superación personal que tanto nos gustan, ¿no? La historia del chico, despreciado por su familia, pobre, constantemente menospreciado, pero que logra encumbrarse en la sociedad de su tiempo, e incluso se convierte en el héroe, en el dirigente y líder imprescindible, de cual depende el futuro social y espiritual del pueblo, y del que posteriormente nacerá toda una estirpe de reyes, ¿no? Entonces ¿cómo podríamos decirlo? Es un contrapunto de valores, ¿no? La humildad y la grandeza, ¿cómo podríamos decirlo? También la pequeñeza de las acciones contra la grandeza del destino, y también lo que decíamos, ¿no? La fe contra la brutalidad, los valores humanos contra la ley del más fuerte. Entonces estos contrastes hacen precisamente más relevante la significación de el David para la historia de la humanidad y para la historia del arte del Renacimiento en su época, porque también adicionalmente el David va a ser el prototipo ¿cómo podemos decirlo? De la destreza técnica y también de la capacidad visionaria de observación de composición del artista renacentista y también esta reivindicación definitiva del cuerpo humano y por extensión, ¿no? De todos los valores humanos dentro de los ideales de la Edad Media y de ahí para el futuro. Entonces, con el David y con la filosofía y con la filosofía humanista de Florencia, el ser humano vuelve a ser como en la Edad Antigua el centro del universo. Entonces, esta significación del centro del universo, por un lado, está anclada en ciertos valores prototípicos de la filosofía griega, pero también tiene su equivalente bíblico, en el sentido de que entendemos, como más adelante en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel lo volverá a reivindicar. Entonces, como entendemos que el ser humano es la cúspide de la creación divina, es, por así decirlo, donde Dios ha puesto el trabajo de sus propias manos y también en el que ha depositado su propia imagen. Entonces, algo cercano a su propia manera de ser. Entonces, su poder creativo y su belleza están representadas precisamente, primero, en la capacidad técnica, en la destreza intelectual del artista, pero también en la sublimidad de sus creaciones. Entonces, el artista está, por así decirlo, acercándose a la divinidad, pero precisamente a la hora de trabajar sobre estas imágenes, a la hora de desarrollar estos grandes ideales, el artista está elevando a toda la humanidad de nuevo a su imagen divina. La historia de la creación de la escultura es lo bastante romántica como para hacerla distinta. El gran bloque de mármol de donde se esculpió a David fue abandonado durante 40 años por el escultor Agostino di Duccio, quien se cree que también estaba esculpiendo a David. Lo que quedó fue un bloque parcialmente esculpido y ligeramente dañado. Nadie sabía qué hacer con él. Entonces también aquí hay una circunstancia, ¿no? Los cambios del tiempo, los cambios de gusto. Entonces el bloque, y esto lo podemos ver en el propio David hasta el día de hoy, el bloque del cual fue modelado el David, y qué es lo que da sentido a todo su cuerpo, era extremadamente alargado y angosto. Entonces era un prima alargado y angosto, no podríamos decirlo, era una barra de mármol. Sí, imponente, grande, un reto importantísimo para aquella época.
Pero también debemos estar conscientes de esto, ¿no? En un momento donde la escultura religiosa abundaba de vestimentas, pesadas, de grandes accesorios, cascos, muchos elementos escenográficos sobre la figura humana. Entonces un bloque tan delgado, no daba espacio para todos esos elementos imaginativos, ¿no? Entonces, más bien, podríamos decirlo, le faltaba material, ¿no? Para agregarle, no sé, unas sombreras, una armadura digna o unas vestimentas abundantes, pesadas, como era costumbre representar a los santos, ¿no? O una gran capa y una corona de rey. Entonces, bueno, podemos ponernos en la perspectiva de la época y podríamos darle la razón a a los escultores anteriores. El bloque no funciona para nada, ¿no? En contraparte, lo que va a hacer Miguel Ángel, en este aspecto es emblemático, ¿no? Porque primero el desnudo, va a resaltar la belleza, la juventud de la figura, pero también va a ahorrar muchísimo en material, en el sentido de que no van a hacer falta desde esa perspectiva todos esos elementos escenográficos que además iban a estorbar a la visión final de la figura. Entonces decide dejarlo como también en este aspecto, ¿no? Hay una especie de contradicción, ¿no? Pero que termina engrandeciendo al tema. Entonces lo deja desnudo como las esculturas clásicas, pero también bajo bueno, bajo la idea de que es precisamente el cuerpo desnudo, con todas las emociones a flor de piel, lo que mejor permitirá ver el estado interno, las convulsiones, la decisión, incluso la belleza moral del propio personaje. Entonces así en la máxima sencillez, en el desnudo, que también identificaría en este aspecto a David con Adán, con el hombre perfecto, es en ese desnudo, en el que ¿cómo podríamos decirlo? Queda la figura completamente expuesta, en el que podríamos sentir mejor la tensión, del pensamiento de David que se está debatiendo en ese momento entre el y por qué me atreví a hacer tal cosa, ¿no? Y segundo, ya estoy aquí y de todas maneras tengo que luchar para salir por lo menos vivo de estas circunstancias. Y por el otro también, digamos, la seguridad en ese momento, bueno, que necesita desarrollar, ¿no? Porque en ese momento ya lo habían ungido rey de los judíos, aunque no había entrado en funciones, el propio Saúl, ni se le esperaba. Y segundo también, ¿no? Es un chico joven, podríamos pensar que la tentación de la recompensa tampoco es muy lejana para él, ¿no? No deja de ser tentadora en diversos niveles. Entonces, ese debate interno lo podemos observar precisamente mejor en el desnudo de la figura, ¿no? Entonces, en la tensión del cuerpo, los músculos en la parte superior, los hombros, parece como si hubiera estado haciendo pesas, o hubiera estado también corriendo durante los momentos anteriores. Los músculos los tiene inflados, los tiene tensos, denotan trabajo. También el entrecejo, lo tiene extremadamente fruncido con cierto gesto como de enojo, pero que expresa precisamente, ¿no? Esa concentración, esa vorágine que son sus pensamientos y esa exigencia, ¿no? Que se impone en el momento de tranquilizarse, de llegar a cierta parsimonía para poder realizar su misión. En septiembre de 1501, alguien decidió contratar a Miguel Ángel. El bloque era más alto de 4 metros y ya había sido rechazado, como inútil por otros escultores. En abril de 1504, Miguel Ángel culminó su obra. La habilidad técnica de Miguel Ángel no solo fue admirada, sino que la escultura fue ampliamente aclamada, y su tamaño tan imponente que los florentinos empezaron a verla como su emblema. Entonces lo que decimos es, bueno, después de 4 años de trabajo, entonces tal bloque de mármol no era una labor fácil, no era una labor sencilla, tanto por el planteamiento de la idea,
los requerimientos técnicos que el propio bloque imponía. Y por el otro lado también una necesidad, ¿no?, del propio Miguel Ángel frente a tal labor, ¿no?, de reivindicar su propio trabajo, su valía como artista. Y también, como comentamos, sobre todo en una época en la que la labor artística está intentando reivindicarse como algo más allá, algo más sublime que una simple labor artesanal. Entonces el resultado final, resulta ser avasallador, va a, ¿cómo podríamos decirlo? Va a ser una de las piezas junto con la Piedad de Roma, las que van a proyectar verdaderamente a nivel internacional la figura de Miguel Ángel. Entonces logra, por así decirlo, crear al hombre perfecto, que con el paso del tiempo se ha convertido en el ideal de escultores, de pintores, incluso de anatomistas y fisiólogos a lo largo de la historia, y que es precisamente una referencia obligada, tanto del Renacimiento como de la propia ciudad de Florencia. Podríamos decirlo que aparte del escudo de la flor de lis roja, el David de Miguel Ángel es el símbolo específico de la ciudad, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Abraham, una pregunta. Uh-huh. O sea, en el David es una de las, como mencionaste, unas obras tempranas, en Ajá. donde está muy marcado la simetría, ¿sí? Ya los cánones de lo que es la belleza, que ahí es donde empieza a manifestarse. Ajá. Más que empezar a manifestarse, es donde alcanzan su estándar, ¿no? Entonces podríamos decir, si uno va a la escultura antes Sí, de sí, Miguel ok. Ángel, ajá, podríamos decirlo que ya se buscaba el equilibrio, la armonía, la serenidad, la perfecta proporción de las figuras, ¿no? Ya Verrocchio, déjame acordarme, el propio Da Vinci, que es de la generación anterior a Miguel Ángel, ¿qué te gusta? ¿Quién más? Donatello, ¿no? Habían trabajado con un ideal de belleza masculina, ¿no? Pero no lo habían logrado. Va a ser Miguel Ángel, en este efigie en el que va a, ¿cómo podemos decir?, a establecer el canon, va a establecer la manera en la que se debe representar la figura masculina, y de ahí en adelante, digamos, los artistas que vendrán a la posteridad van a estarse remitiendo constantemente a él, cuando quieran darle dignidad, cuando quieran exaltar la figura masculina. Ujú. ¿Ya se entendió la idea? ¿Vamos? Ok, sí, gracias. Ajá, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta, duda? ¿No? Sí, Sí, adelante. Uy, no sé si se te cortó tu sonido o fue otra cosa. Bueno, entonces de aquí seguimos ahora a conocer un poco de los pormenores de la Capilla Sixtina. Entonces en esta parte miré un poquito más rápido para darle más amplitud al análisis de los frescos de Miguel Ángel. Entonces aquí conocer algunos datos, ¿no?, de la Capilla Sixtina, porque la obra es importante para la historia del arte ahora en el siglo XVI. Entonces en el siglo V habíamos comentado, ¿no?, es el lugar en el que se congregan los más grandes artistas florentinos e italianos, para decorar las paredes de la Capilla Sixtina y expresar una serie de ideales de la cultura cristiana de finales del siglo V. Entonces, alrededor de, déjenme acordarme, unos 40 años después, la Capilla Sixtina es sujeta de nuevas obras, porque un nuevo papa quiere dejar también su impronta en esta estructura emblemática del mundo católico.
Entonces, primero, Cobblestone nos remonta a la historia de su primer comitente. El Papa Sixto IV fue uno de una serie de papas que decidió dejar un monumento conmemorativo tras su muerte. Esto no era inusual en el Renacimiento, cuando los papas eran más importantes que los reyes, cuya autoridad se extendía únicamente sobre asuntos terrenales, por lo cual Sixto hizo construir en el Vaticano una capilla conmemorativa a la que llamó así, en honor a su nombre, y encargó los frescos a pintores famosos para embellecer sus paredes. Entonces, Sixto IV va a ser, ¿cómo podríamos decir? Va a ser ajá, uno de los primeros de la serie, de los que se conoce tradicionalmente como los papas guerreros. Entonces, después de un exilio en la ciudad de Aviñón, en Francia, y de una serie de crisis políticas y económicas que, podríamos decirlo, malograron a la ciudad de Roma, desde Sixto IV en adelante, los papas se van a dar a la tarea de, por un lado, recuperar los territorios de la iglesia en la propia Italia. Recordemos que en aquella época el Vaticano, ujú, bueno, en verdad no se llamaba así. Ajá, la ciudad que gobernaba el Papa era Roma. Ajá, el Vaticano era, podríamos decirlo, ¿no? El barrio, este, el centro histórico, ¿no? El barrio central, el lugar donde se reunía la curia, el poder eclesiástico más importante, pero básicamente el Papa era el rey de Roma. Ajá, la idea del Vaticano en ese momento no existía. La ciudad de Roma era la ciudad del Papa y por lo tanto la capital del antiguo imperio romano era el territorio papal. Y los papas quieren recuperar en ese momento la grandeza del antiguo imperio a través de diferentes estrategias, ¿no? Por un lado, políticamente, intentan reafirmar su dominio sobre el resto de los reinos de Europa y militarmente inician una serie de campañas para extender los dominios de los llamados estados pontificios en el centro de Italia, ¿no? Con la idea de extenderse cada vez más hasta, en cierto punto, aunque no se logró, ¿no? Poder reinstituir el antiguo imperio, que había muerto como un imperio cristiano. Entonces recordemos que por ahí de 1380 más o menos, no me acuerdo si es Teodosio, el que declara la religión oficial del Imperio Romano al cristianismo, y en este aspecto, ¿no? Los inicios del cristianismo van a ser los inicios como un imperio. Entonces es esta idea emblemática para la iglesia, ¿no? Y también es por eso que se llama católica. Católica significa universal. La idea de la Iglesia de Roma es que su gobierno, su autoridad, va a llegar a todas las esquinas del mundo. Entonces, que decimos, es un ideal muy de aquella época. Hoy en día, para nosotros es una figura espiritual. En algún momento, la vocación de Roma fue volver a convertirse en un imperio en ese momento, ¿no? Entonces, aparece esta serie de papas de que muchas veces incluso ellos mismos van a tomar las armas y van a ir a dirigir ejércitos contra diferentes ciudades, contra diferentes estados europeos, precisamente para reivindicar sus derechos, sus pretensiones políticas. Entonces, Miguel Ángel se corresponde a esa época, ¿no? Y felizmente, precisamente el proyecto de estos papas también es engrandecer la ciudad, ¿no? Dejar claro que esa pequeña villa, esa pequeña ciudad abandonada en el centro de Italia, volverá a convertir su autoridad, mejor dicho, a convertirse en la autoridad más importante de Europa y a reivindicar su, ¿cómo podríamos decirlo? Su sitio en primera línea, ¿no? Sobre todos los poderes europeos. Sixto IV, cuyo nombre de pila era Francesco della Rovere, que vivió entre 1414 y 1481, fue papa en 1471. Entonces, los últimos 10 años de su vida.
Fue un nepotista entregado, es decir, le encantaba repartir puestos dentro de la iglesia entre sus parientes, un entusiasta enigmático y un comandante militar agresivo. Al año siguiente de su elevación a papa, mandó una flota para luchar contra los turcos y tras una cantidad de incursiones fallidas en el extranjero, empezó a concentrar su atención hacia la política italiana y tomó parte incluso en la conspiración Pazzi contra Lorenzo de Medici. Entonces podemos ver que si bien no era exactamente un gran estratega, Sixto IV era un hombre muy ambicioso, y no solamente de lo que quería para la iglesia, sino de lo que quería para su propia familia. Entonces en aquella época decimos el papado es también un cargo mundano, es una verdadera autoridad, no es solamente la voz de la conciencia, la voz de la moral, sino un poder de facto que tenía su propia policía, su propio ejército, sus servidores, sus vasallos, tenía autoridad, voz y voto sobre toda la Europa del momento, y Sixto IV quiere dejar una huella en esa historia. Sixto era extremadamente afortunado, ya que su pariente, creo que era su primo, o su sobrino, algo así, el Papa Julio II, decidió emplear a Miguel Ángel para repintar la bóveda del monumento conmemorativo de Sixto, unos 20 años después de completada, y tras reemplazar el cielo tachonado de estrellas con una colosal e imponente obra maestra. Entonces aquí, bueno, en la fotografía, déjenme ver, remontar un poquito. En esta fotografía podemos ver en este esquema la disposición interior de la Capilla Sixtina, una estructura bastante alargada y bastante alta, en la cual posteriormente, con el paso del tiempo, se va a albergar la curia, es decir, el conjunto de representantes eclesiásticos que será responsable de la elección de los papas, después de la muerte de Julio II y en adelante. Entonces, es la capilla principal de Roma y también la construcción de este edificio es necesaria, puesto que en aquella época la capilla original de San Pedro, que era menos de la mitad de la basílica que hoy en día conocemos, estaba básicamente en decadencia y a punto de caerse. Entonces se necesitaba un edificio, podríamos decirlo accesorio, ¿no? Para seguir ejerciendo los ritos en la cabeza de la Iglesia Católica del momento, mientras, unos decenios después, inicia la obra de remodelación de la Basílica de San Pedro. Entonces podríamos decirlo que la Capilla Sixtina es el albergue provisorio de la Iglesia Católica en ese momento. Sixto era extremadamente afortunado, ya que su padre, esto ya lo leímos. Entonces lo que vemos aquí en este segundo esquema es la distribución de los distintos frescos que alberga la Capilla Sixtina. Entonces, en el esquema de abajo, bueno, mejor dicho, las líneas inferiores, podemos ver el juicio final, obra de Miguel Ángel, ya por la década de los 40 del siglo XVI. Entonces, a los costados, lo que vemos en el primer nivel es una serie de cortinajes falsos que sirven para dar amplitud, para dar altura a la siguiente línea de relieves que representan la historia simultánea de Jesús hacia la derecha y de Moisés en la izquierda, como una forma de comparación entre la vida de lo que son las figuras emblemáticas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la tercera línea, junto a las ventanas, podemos ver una serie de retratos idealizados de los primeros papas. Y en la cúpula y las pechinas de esta estructura y en la bóveda, es decir, en el techo, podemos ver los frescos que Miguel Ángel ejecutará a posterioridad.
El contrato inicial de Miguel Ángel era pintar a los 12 representaciones de los 12 apóstoles, pero después de discutir con Julio II y del descontento con los diseños iniciales, era demasiado simplón la idea, para Miguel Ángel, se le dio mano libre para hacer el tema de su propia elección. El resultado, se debe reconocer, reaseguró a Sixto su inmortalidad, de una manera que él nunca había previsto. Bueno, de hecho, estos dos nombres de papa son referencia obligada para hablar de la Capilla Sixtina. Entonces, uno dice Capilla Sixtina e inmediatamente está pronunciando ya el nombre de Sixto IV. Y Julio II, ¿no? El comitente, el irresponsable de haber colocado tan tremenda cantidad de frescos, y sobre todo de Miguel Ángel en este edificio emblemático del Renacimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? No, ahora todo. Okay. Entonces vamos por ahí ahora hacia los frescos de Miguel Ángel, ¿no? La obra emblemática de Miguel Ángel y que lo va a apuntalar posteriormente como Il Divo, ¿no? El arquitecto y el pintor de Dios, como después póstumamente se le nombró. Entonces, el trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, bueno, en la bóveda de la Capilla Sixtina, se va a extender de 1508 a 1512. ¿Qué significa esta obra para la historia del arte? Nos comenta Copleston. La bóveda está dividida en secciones importantes, utilizando características arquitectónicas de la pintura, de manera que hay 9 temas bíblicos pintados en rectángulos arquitectónicamente definidos, empezando cronológicamente desde la pared opuesta a la de la entrada de la capilla, una decisión un tanto sorprendente e inusual, que más bien niega toda lógica sobre el juicio final en la pared del final del altar. Entonces, bueno, a la izquierda podemos ver la pared del altar, solamente alcanzamos ver un par de ¿cómo podríamos decirlo? De las cúspides azules de la pintura. Entonces, desde la pared del altar hacia la pared de la salida, o sea, esta sería la pared del altar. La pared de la salida sería acá. Entonces podemos ver en el esquema la creación, bueno, la creación de la luz, la creación del Sol, la Luna y los planetas, la separación del mar y de la tierra, la creación de Adán, la creación de Eva, el pecado original, o también conocido como la caída de Adán, el sacrificio de Noé, el diluvio y la embriaguez de Noé. Entonces la historia se cuenta desde el altar hacia la salida. Es precisamente eso lo que resulta tan extraño de la historia. La historia va, por así decirlo, de atrás para adelante. Sobre todo si uno juzga las pinturas de la bóveda desde la entrada, decíamos, esta empieza de atrás para adelante, desde el final hasta el inicio. Y es irónicamente precisamente en el inicio del ciclo de la Capilla Sixtina, o es mejor dicho, debajo del inicio de la Capilla Sixtina, donde se ubica la pintura del juicio final, igualmente realizada por Miguel Ángel. Entonces, primero, bueno, termino con los textos y después vamos a la descripción de las pinturas. Cierto que es difícil entender inmediatamente por qué la embriaguez de Noé debe ser la tabla que nos recibe a la entrada. Sin embargo, el orden es razonable, aunque en algunas partes pueda necesitar una explicación. Que el acontecimiento más temprano, Dios separando la luz de la oscuridad, esté al final del altar, o mejor dicho, esté en el límite del altar, cerca del juicio final, es sorprendente. Alrededor de las tablas históricas, en las tablas triangulares, pero sentados sobre podios pintados, los 12 apóstoles y síbilas. Además, hay 12 figuras masculinas desnudas, 19 figuras masculinas desnudas, los iñudi, situadas en las esquinas de las tablas históricas
pintadas sobre los plintos arquitectónicos. Las 4 tablas triangulares de las esquinas y los espacios intermedios están llenos de figuras de menor tamaño. Aún así, más que suficiente para ocupar al pintor durante 4 años. La mayoría de las tablas rectangulares principales son célebres, como pinturas con derecho propio, y quizás tengan especial resonancia, la creación de Adán y la creación del Sol, la Luna y los planetas. A veces también llamada la creación del mundo. Es en estas donde uno se da cuenta del abrumador poder creativo de la furia o terribilidad de Miguel Ángel. Uno puede llegar a entender el alcance de su naturaleza divina. A ver. Este lo dejamos para el final. Entonces, bueno, me regreso a la primera de las diapositivas, la vista general de la Capilla Sixtina, para ver contrastar la descripción de Coplestone. Entonces, bueno, primero vamos a darnos cuenta, ¿no? La superficie de la capilla, de la bóveda de la Capilla Sixtina, creo que son más de 200 metros cuadrados, algo así. Simplemente el tamaño de las figuras, el tamaño de la obra, es, ¿cómo podríamos decirlo? Demasiado grande, demasiado amplia, como para llenarlo con figuras exentas, ¿no? Imagínense en este aspecto, este gran espacio, ocupado solamente por las 12 figuras de los 12 apóstoles. También en este aspecto, bueno, representados de la manera tradicional, los 12 apóstoles con postura firme, con manos y emblemas sobre las manos, pues simplemente habría sido un tema demasiado repetitivo, demasiado estable para llenar este espacio, ¿no? En contraparte, lo que quiere hacer Miguel Ángel, y que de alguna manera logra, es representar el inicio de la Biblia y por extensión a la Biblia misma en la bóveda del altar. Mejor dicho, en la bóveda de la capilla, ¿no? Entonces, decíamos, en ese momento y durante la remodelación de la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina va a ser el núcleo de la cristiandad. Va a ser durante un ciclo de alrededor de unos 100, 150 años la iglesia más importante de la cristiandad, ¿no? Entonces la Basílica de San Pedro está siendo desmontada, reconstruida, levantada, trabajada en general, ¿no? Entonces, en verdad ahí no se pueden realizar misas, no se pueden realizar trabajos. Entonces, las labores sagradas tienen mientras que realizarse en la Capilla Sixtina. Entonces, bueno, y también lo que decíamos, ¿no? El núcleo, y también es en esto donde la idea de Miguel Ángel puede ser un tanto escandaloso, un tanto rara para la época. Entonces, en este aspecto es la Biblia lo que se está representando en la bóveda de la Capilla Sixtina, pero también, sobre todo, el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, que es lo que uno esperaría en ese momento, ¿no? Primero porque los ideales humanísticos en aquella época hacen énfasis en la figura de Jesús como la perfección humana misma, moral y física. Y por el otro lado, la iglesia, su estructura, su historia, se basa básicamente en la historia de Jesús, no en la historia del Antiguo Testamento. Entonces podríamos decirlo así, no es el libro por el cual debería empezar Miguel Ángel, ¿no? También es ahí de donde se le hicieron varias observaciones, varias críticas en su época. Por el otro lado, la historia del Génesis es precisamente el inicio de la humanidad, del mundo, y por lo tanto en este aspecto sería más emblemática precisamente de las pretensiones católicas, es decir, de las pretensiones universales de la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces, en este aspecto podríamos decirlo que aún a pesar del juicio general, la elección de Miguel Ángel es aquí donde alcanza
su verdadera dimensión, ¿no? Como representación de esa, digamos, vocación universal, de esa vocación inicial de la Iglesia Católica. Otros elementos, ¿no? Entonces tenemos representados, decíamos, el Antiguo Testamento, pero no solamente a través de la historia de la creación, sino también en la voz de los profetas, que van a hacer posible la historia. Entonces, en los paneles iniciales comentábamos, bueno, en los paneles centrales, vemos la historia de la creación desde la creación de la luz y de la oscuridad hasta la embriaguez de Noé. Pero en los contornos, lo que estamos apreciando, sobre todo en las pechinas, es decir, estas estructuras triangulares que hacen la transición entre los arcos de las ventanas y el arco de la bóveda. Entonces, entre las pechinas y los contrafuertes que sostienen el techo, bueno, es una cantidad de personajes de la Biblia, son las síbilas, profetisas del antiguo mundo grecorromano, y los profetas hebreos, ¿no? Entonces, está empatando Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la capacidad visionaria de los profetas del Antiguo Testamento con también los poderes visionarios de las síbiles antiguas, ¿no? Entonces, en este aspecto, el mensaje es que la llegada de Cristo va a estar avisada tanto en la boca de los antiguos profetas de Israel, como también en la de sus equivalentes del mundo pagano. Entonces, para colocar todas estas figuras, Miguel Ángel realiza todo un escenario, bueno, realiza toda una estructura arquitectónica falsa. Entonces, todas las molduras que estamos viendo, todas estas, todas las molduras, esculturas, pilastras, podríamos decirlo, toda la estructura arquitectónica que estamos viendo en esta pintura, precisamente están pintadas. Entonces, ninguna de estas estructuras es volumétrica, ninguna de estas estructuras está realmente realizada con yeso o con mármol, como uno pudiera pensarlo, sino que son parte del mismo conjunto pictórico, ¿no? Es una, digamos, es una arquitectura virtual, es una arquitectura falsa, que posteriormente, precisamente inspirados en Miguel Ángel, otros pintores del Renacimiento y sobre todo del periodo barroco van a popularizar. Pero también en este aspecto tenemos adicionalmente, bueno, aparte del juego entre arquitectura real y arquitectura pintada, entre arquitectura de fantasía, podríamos denominarla así, y arquitectura verdaderamente estructural, también vemos, por así decirlo, un juego entre pintura, escultura y realidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Podemos ver que varias figuras como tal por el color tienen una pretensión pictórica. Entre ellas se intercalan algunas otras figuras que tienen el color de la arquitectura pintada que son escultóricas, ¿no? Entonces tenemos representación de una realidad virtual, la pintura, la representación, la representación de una representación escultórica, y también una especie como de parodia intermedia, ¿no? Entonces, estas poses pictóricas, y con color de carne humana natural, pero con poses escultóricas, ¿no? Entonces hay diversos juegos de realidad aquí, ¿no? Entre lo que decimos, la pintura, la escultura, la realidad, que uno precisamente por la impostura de estos cuerpos, por la belleza de estas figuras masculinas y femeninas, y también por el excelente trabajo de claroscuro, uno podría verse tentado a pensar que algunas de estas figuras desnudas son reales, que algunas de esas esculturas tienen volumen verdadero, y que por el otro lado también el trabajo de color es tan excelente, está tan bien medido, que podemos ver que ninguna de las figuras prepondera sobre las demás, y eso le da una sensación de integración, de, podríamos decirlo, continuación perfecta entre los diversos temas, ¿no?
Entonces, decíamos, la estructura arquitectónica sirve para dividir los diferentes fragmentos que ha creado Miguel Ángel, y en este aspecto para ir ubicando los diferentes motivos que él quiere, en los que él quiere que concentremos la atención. Y los Iñudi, las figuras masculinas desnudas que se presentan entre cada fragmento de de las pinturas principales, bueno, de los temas principales, sirve de contacto entre los diversos temas, ¿no? Precisamente por el color y por la composición. Entonces, de esa manera, los temas no quedan aislados entre sí los unos de los otros, ¿no? Sino que, por así decirlo, los Iñudi sirven como de comas, podríamos denominarlo así, que unen cada escena con la siguiente. A través, primero, de la pose, de las líneas, y también a través de la idea del desnudo. El desnudo, incluso en la figura de Dios, que está un tanto velada por las vestimentas, es fundamental. Igual que en el David, lo que ayuda a que cada una de las figuras comunique su estado interno, comunique sus emociones, es precisamente ese estado de vulnerabilidad absoluta. Pero también es una vulnerabilidad que está hasta cierto punto, podríamos decirlo, apagada, atenuada, precisamente por la tremenda fortaleza de las figuras. Es aquí donde, como comentábamos, ¿no? Se revela que Miguel Ángel es un escultor. Entonces, no solamente está pintando, está esculpiendo estas figuras, estos Iñudi, precisamente al darles esa apariencia de volumen contundente, de volumen que proyecta emociones, que proyecta esta fortaleza masculina. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, Abraham. ¿No? Ok, entonces de aquí pasamos ahora a la descripción de los cuadros principales, ¿no? Entonces decimos, los cuadros principales representan algunas escenas privilegiadas del Génesis, especialmente las que van desde la creación hasta la historia de Noé. Lo que podríamos decirlo son las dos historias principales, de el inicio del libro del Génesis. Entonces tenemos aquí primero a Dios separando la luz de la oscuridad. Entonces podemos ver a Dios que está separando una especie como de volutas, o de agua revuelta blanca, que representaría la luz, de el agua, o podríamos decirlo, de este gas, de estas nubes oscuras, ¿no? Entonces, ¿qué es el momento inicial, el momento fundamental de la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia comienza en sus primeros versículos, ¿no? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba desolada y vacía, y el Espíritu de Dios pululaba sobre las aguas, Dios dijo, haya luz, y la luz se hizo, y Dios separó la luz de la oscuridad, ¿no? Entonces, los primeros versículos del Génesis están representados en esta, y cómo podríamos decirlo, en esta primera escena, ¿no? Y también, como comentábamos, tenemos la idea de un Dios, de un Dios, de un Dios, obrero, de un Dios trabajador, que en este aspecto, para precisamente poder lograr esa monumental tarea, está representado con toda una soberana musculatura y fortaleza, ¿no? Entonces, este Dios Padre, que normalmente, como lo vemos, era representado como un anciano, precisamente para dar la idea de que era muy viejo, de que venía desde los orígenes. Entonces está representado canoso, con cierta idea, ¿no?, de ancianidad, pero no es un anciano normal, ¿no? Entonces simplemente veamos lo que decíamos, ¿no?, ese trabajo de musculatura. Entonces, pero que tiene que ver primero con la idea de que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y que en la tradición literaria de la época medieval se entiende como a hombre, no solamente como ser humano, sino literalmente como ser humano masculino. Entonces tenemos a Dios representado como anciano, como hombre, como varón,
y sobre todo como hombre fuerte, precisamente para evocar esa representación, ¿no? Pero también en este aspecto, representado, podríamos decirlo, con una belleza hercúlea, ¿no? Con un cuerpo humano, fortalecido, musculoso, sobresaliente, y que en el cual también, precisamente sobresale el cuerpo, pues podríamos decirlo literalmente desnudo, ¿no? Entonces, las vestimentas de Dios están tan pegadas, que precisamente dejan ver todos los detalles de la musculatura, ¿no? Entonces, y ahí es donde vemos esta idea, ¿no? De la imagen y semejanza de Dios, que está constantemente, del hombre a imagen y semejanza de Dios, que está constantemente citada en los Iñudi, que rodean las diferentes escenas bíblicas, ¿no? Siguiente tenemos la creación del sol, la luna y de los planetas. Entonces tenemos este Dios fuerte, impositivo, representado en la dinámica del cuerpo humano masculino, de nuevo dando órdenes, aquí separando el sol, la luna, los planetas, tú vete para allá, tú haz esto, tú brilla así, tú muévete, tú gira de esta manera. Entonces Dios extendiendo las manos y dando órdenes, ya no exactamente en un trabajo físico, pero con cierta gravedad del trabajo físico, en el sentido de que los gestos del rostro y la tensión del cuerpo dan a entender como si estuviera moviendo unas pesas, ¿no? Entonces es esto lo que configura la terribilidad, esta apariencia grave, fundamental de la pintura de Miguel Ángel. Entonces podemos ver que aparentemente es, digamos, dar órdenes, ¿no? Podría ser una labor hasta cierto punto sencilla, sin máxima expresión física, pero en este aspecto se representan con tal tensión en los músculos, en los tendones, en los gestos, que parece que en verdad estuviera imprimiendo mucho trabajo y sobre todo mucha seriedad a su labor, ¿no? Entonces, de nuevo, esa es la terribilidad, ¿no? De nuevo podemos ver ese enmarcado casi desnudo y hasta cierto punto casi sin tapujos de Miguel Ángel, ¿no? Es poco lo que deja a la imaginación. Podemos ver cómo en esta figura frontal es apenas una pequeña arruga, lo que tapa los genitales de este Dios Padre, pero que de todas maneras en taparlos los insinúa. Y en el Dios que se retira, ¿no? Incluso podemos ver las nalgas para terminar de conocer el cuerpo de Dios, ¿no? Entonces conocemos su frente, su detrás, su espalda, sus pies, todo, ¿no? El cuerpo de Dios está absolutamente descrito, está absolutamente puesto frente a nuestros ojos, ¿no? Y lo que decíamos, sobre todo en esa fortaleza, ¿no? Del gran desarrollo físico. Entonces, tenemos aquí Dios separando la tierra del agua. Un gesto un tanto más somero, un tanto más tranquilo. Entonces Dios con una corte de querubines avanza en el cielo, y la extensión de sus manos da a entender la idea de precisamente retirar. Entonces este retirar es el hacerse las aguas a un lado para permitir que la tierra emerja. Entonces, las diferentes fases de la tarea divina son representadas como una labor de extremada seriedad, de extremada concentración. Entonces Dios no está haciendo cualquier cosa, está haciendo emerger al mundo en el cual aparecerá el drama humano. Entonces los diversos detalles que va colocando, las diversas realidades que va haciendo surgir, en este aspecto cobran el carácter de una gran obra. Entonces tenemos aquí también, ¿no? La proyección del propio Miguel Ángel, ¿no? Tenemos a un Dios artista, tenemos un Dios director de la gran obra de la creación. En este aspecto, también las ideas de Miguel Ángel no están de todo lejanas de las de los gnósticos y neoplatónicos
antiguos, ¿no? El dios Demiurgo, que construye, planea, realiza, pero sobre todo a través de las órdenes, hacen emerger la creación. Entonces, siguiente cuadro, también emblemático, bueno, uno de los cuadros más reconocidos, más emblemáticos de la Capilla Sixtina. Tenemos la creación de Adán. Entonces, primero tenemos que Adán es el primer ser humano. Y en este aspecto creado por la misma mano de Dios, a su imagen y a su semejanza. Entonces, en aquella época, dada de conocimiento filológico de inicios del siglo XVI y la forma en la que se traducía la Biblia, entendemos esta expresión imagen y semejanza como un parecido absoluto, una equivalencia entre no solamente el espíritu, sino también el cuerpo humano y el divino. Y en este aspecto, este parecido se evoca en esta pintura de dos maneras especiales, ¿no? Entonces podemos ver primero la musculatura, el desarrollo del cuerpo masculino en general, los bíceps, los brazos, la grosura de las piernas, las pantorrillas, como en Adán y en Dios están perfectamente descritos, incluso en el propio Dios Padre, a pesar de las vestimentas, ¿no? De nuevo, decíamos, podemos ver absolutamente todo el cuerpo de Dios ligeramente velado por esta túnica, en nuestro tiempo diríamos de licra completamente ajustada que ciñe su cuerpo. A través de la cual podemos ver que se transparentan los pectorales, los abdominales, los músculos de las piernas completamente, ¿no? Entonces, en este aspecto, la imagen de Dios es imagen también de Adán. Y también podemos ver esa relación de equivalencia en el paralelaje de la pose, ¿no? Entonces veamos cómo la inclinación en ambos cuerpos es casi la misma, ¿no? Y también la disposición de los brazos y de las piernas, ¿no? Entonces veamos cómo los brazos están extendidos hacia los costados, en Adán, casi absolutamente, y en Dios también, ¿no? Entonces tenemos un brazo cortado y un brazo extendido, un brazo cortado y un brazo extendido. Tenemos una pierna estirada y una pierna encogida, tenemos una pierna estirada y una pierna encogida, traspuesta, ¿no? Y la diferencia específica sería, en este aspecto, y hay que darle también a esto dignidad a Dios, hay que hacer la distinción esencial, la corte de ángeles que rodea a Dios, pero que no rodea a Adán, ¿no? Entonces aquí tenemos el carácter absoluto del poder de Dios. Hay otras interpretaciones que han venido al respecto, pero nosotros simplemente basándonos en una descripción primera, podemos ya describir esta diferencia de atributos y su significación primaria. Entonces también el gesto fundamental de darle vida a través del toque, el toque de Dios, a través de, ¿cómo podríamos decirlo?, el contacto físico. La Biblia dice que Dios sopló en las narices de Adán para darle vida. Y de nuevo aquí el equivalente artístico, ¿no? Entonces así como digamos que este toque sería como el último toque del cincelazo del escultor. Entonces el toque físico necesario, último, ese ya hasta aquí quedó, esto está perfecto, no hay que darle un golpe más a la piedra, estaría representado precisamente en esa acción de Dios de estirar la mano hacia Adán, para terminar de darle vida. El cuerpo de Adán que emerge de la tierra. Tenemos aquí pues la creación de Eva. Entonces, del relato bíblico, sabemos que para, por así decirlo, convencer a Adán de que necesita una pareja, Dios le presenta a los animales
a los cuales Adán le va a dar un nombre. Y precisamente en ese estar conociendo y nombrando a los animales, Adán se da cuenta de que está solo, de que no tiene una pareja como el resto de las bestias. Entonces de ahí sobreentendemos que Adán necesita una pareja, necesita un equivalente a él, y Dios decide crearla del propio cuerpo de Adán. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo? En la Biblia, bueno, tradicionalmente en la Biblia cristiana se ha traducido, ¿no?, como una costilla. La Biblia en sí, la Biblia hebrea dice del lado, del costado de Abraham, Dios construye a la mujer. Entonces, cuál sea la interpretación exacta en este aspecto no importa demasiado, ya que podemos ver precisamente emerger del costado de Adán, del costado de Adán dormido, el cuerpo de Eva. Y en este aspecto podemos decir que también hasta cierto punto es equivalente al cuerpo de Adán. Esta musculatura, esta fortaleza de Eva, vean los hombros, el torso, las piernas poderosas, recuerdan mucho la constitución también perfecta, musculosa, viril de Adán en general y de todos los iñudi que se encuentran alrededor. Entonces las figuras podemos ver son bastante grandes, bastante emblemáticas para verlas desde la distancia, y el discurso resulta ser emblemático, ¿no? Entonces así la mujer emerge del hombre y así se convierte en su compañera. Entonces, de aquí tenemos el relato de la caída de Adán, que se conoce tradicionalmente como el pecado original. Entonces podemos ver a la izquierda a Adán y Eva conviviendo en el jardín de Edén y levantando las manos hacia el fruto del árbol prohibido. En este aspecto, digamos, lo que sale a resaltar, lo que sale a relucir es precisamente incluso la diferencia física, la diferencia de estado que podemos apreciar entre Adán y Eva a punto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y en contraposición el castigo el castigo y el estado de los mismos una vez que han pecado, ¿no? Entonces podemos ver en la primera escena hacia la izquierda, ¿no?, los cuerpos musculosos, fortalecidos de Adán y Eva, una Eva muy bien descrita, lo que decíamos musculosa, fuerte, podríamos decirlo hasta cierto punto incluso viril. Recordemos que para Miguel Ángel, el cuerpo masculino es la imagen de la virtud, de la fortaleza, de aquello libre de concupiscencia, y hasta cierto punto, y en gran parte, el cuerpo de Eva está también modelado en función del cuerpo masculino, ¿no? Podemos notar eso, aunque lo que podemos ver que destaca es el tamaño de los muslos, los pechos. En contraparte, vemos el cuerpo de Adán, un poco más moreno, igualmente musculoso, fortalecido. Y bueno, que ambos están extendiendo las manos hacia el árbol del bien y del mal para comer del fruto. Entonces no tenemos el momento exacto del pecado. No tenemos a Adán y Eva mordiendo los alimentos, cometiendo el pecado, pero lo tenemos completamente entendido, ¿no? Y sobre todo por la imagen de la serpiente, que está extendiendo sus manos hacia Eva, hacia Adán, para proveerles de ese alimento prohibido, ¿no? Entonces, en este aspecto, la serpiente, para dar a entender que es una serpiente mítica, que es una serpiente primigenia, está pintada como una quimera, su cuerpo, mitad humano, mitad mitad ofidio, que recuerda precisamente la encíclica a través de la cual entendemos que en algún momento
la figura de la serpiente fue un poco más complicada, fue un poco más humana, en el sentido de que posteriormente en su castigo, en su condena, Dios condena a la serpiente a arrastrarse en el piso, es decir, a perder la habilidad en sus miembros, ¿no? Entonces, anticipando esa interpretación, o podríamos decir anticipando esa visión, Miguel Ángel figura a la serpiente como un ser muy cercano a la humanidad. Y quizá por eso es que pudo convencer a Adán y Eva, de comer del árbol prohibido. Del otro costado podemos ver ya a Adán y Eva, invadidos de culpa, encogidos, y en este aspecto podríamos decirlo incluso envejecidos. Entonces, la idea de que el pecado humilla, de que el pecado trae muerte, de que el pecado original representa precisamente la degradación de Adán, en este aspecto está literalmente representada primero, ¿no? El cuerpo de Adán y de Eva es más oscuro que en el de la primera imagen, ¿no? Su color es como más mortecino. Veamos cómo el color, los colores originales de las imágenes es bastante vivo. Adán con un bronceado bastante envidiable, Eva con una blancura que reluce los tonos rosas. Entonces los otros cuerpos son de un color más mortecino, hasta cierto punto verdoso. Y también las poses completamente desmejoradas, ¿no? Adán y Eva están encorvados, podríamos decirlo, incluso hasta envejecidos. Veamos el rostro de Eva, su apariencia despeinada, desgarbada, el rostro también entre envejecido y desesperado de Adán, que se ve obligado a salir del jardín del Edén. Entonces, en este aspecto, podríamos decirlo, el pecado causa incluso una marca física. No es solamente una señal moral. Primero, ¿no? Estamos en una pintura y todo tiene que ser expresado en términos visuales. Pero segundo, también siguiendo la idea de los griegos y de los hombres medievales. Hasta cierto punto, en aquella época se creía que la fealdad física podía ser precisamente imagen también de una fealdad moral, de una fealdad interna, ¿no? Entonces, en los últimos 3 paneles no ahondaré tanto. Tenemos tenemos 3 escenas de la historia de Noé. Entonces, primero, la escena del sacrificio, en la cual agradece a Dios por su familia, en este aspecto por la localización, diríamos, por el aviso, por la anticipación del diluvio. En el segundo panel de este conjunto tenemos el arca de Noé, flotando en el horizonte, de manera serena, en contraparte de la desesperación que invade a los hombres y mujeres que están pugnando en ese momento por sobrevivir a la inundación. Entonces no vemos exactamente el momento de la tormenta, pero sí podemos darnos cuenta perfectamente de cómo las aguas suben y cómo, a pesar del esfuerzo, algunos de los hombres que han estado nadando, que han estado intentando escapar del fenómeno, comienzan a extenuarse y a morir. Entonces la idea de la desgracia final, frente a la cual no hay solución alguna y en la cual los que se están salvando, en verdad no los podemos ver, ¿no? Entonces la idea es, por así decirlo, que la exposición de la desgracia del prójimo no debe ser vista por los justos, que están encerrados en el arca para poder salvar la vida, y aún así hay una cierta dignidad, no hay un trabajo de embellecimiento, de descripción de toda esa fortaleza de los seres humanos que están padeciendo de todas maneras el diluvio. Por último, tenemos la embriaguez de Noé. Una vez que termina el diluvio, Noé sale del arca, hace con Dios el pacto de que nunca más volverá a inundarse el mundo, y posteriormente siembra una viña
pisa las uvas, produce vino y se embriaga. Entonces, en este aspecto tendríamos una imagen equivalente a la del fruto, bueno, el pecado original, ¿no? La historia del fruto prohibido. Entonces, todavía existen frutos prohibidos, el vino, que hacen caer a los hombres en el pecado y en la humillación, ¿no? Entonces, esa es precisamente la historia de la embriaguez de Noé. Entonces, ahí es donde vemos este carácter de final, ¿no? De la historia. Mejor dicho, el carácter cíclico de la historia, ¿no? Ciertos errores o también ciertos aciertos tienden a repetirse. Entonces, por último, tenemos precisamente la escena del juicio final, pintada por Miguel Ángel. A ver, déjenme ver por aquí. 1235, más de 20 años después de la bóveda de la Capilla Sixtina. Entonces, en la pared del altar de la Capilla Sixtina se instala esta pintura, que representa el fin de los tiempos, el premio de los justos y el castigo final de los pecadores. Entonces, Cristo regresando a la tierra, a lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, donde se establecerá el veredicto final de premio y de castigo para la humanidad, y donde también Jesús ejercerá su papel fundamental de abogado de los justos y mano dura de los pecadores. Esta dualidad de Dios, de la que pocas veces se hace énfasis comentario en la Biblia, pero que podemos ver aquí de una manera magistral representada. Entonces, el tema del juicio final en verdad no es nuevo en la historia del arte. Entonces, era muy representado en las catedrales, en las portadas de las catedrales románicas y góticas, como recuerdo, como acicate, para la conciencia de la responsabilidad continua que tiene el hombre de preservar su alma para entregarla a Dios y poder llegar a compartir el mundo venidero con los justos. El mundo, ¿cómo podríamos decirlo? La vida en el más allá, la vida en el cielo con los santos, ¿no? Y con los ángeles. Entonces, una vocación muy importante en la Edad Media, a una época en la cual la vida era corta, de tremendo esfuerzo, donde las insatisfacciones abundaban precisamente por este esquema social que podemos ver potencialmente injusto, potencialmente corrompible y corruptor, en la que pues el ser humano no tenía muchos recursos más allá de la fe para albergar la esperanza de que su situación pudiera cambiar. Entonces, en este aspecto, la segunda venida de Cristo, el juicio final, es la esperanza límite de la humanidad, ¿no? Quizá todo ese sufrimiento, estamos hablando fines del medievo, tenga algún sentido. Quizá todas esas injusticias que se han vivido tengan un premio definitivo en la otra vida. Entonces, por un lado, por eso es que no hay que quejarse demasiado en esta existencia. Por el otro lado, también es por eso que de todas maneras el hombre debe esforzarse en practicar desde sí mismo la justicia. Entonces vemos en el centro de la composición a Jesús, en este aspecto con un gesto grave, con un gesto hasta cierto punto impositivo, ¿no? Levantando la mano en señal de golpe, de castigo, rodeado por una corte de santos, de ángeles, que están, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, por un lado, ¿no? Podemos ver a los justos que están siendo levantados de la sepultura para unirse a la corte celestial. Y por el otro lado estamos viendo a los pecadores que están siendo arrastrados hacia el piso y hacia el infierno. Pero sí, hasta hacia el piso y hacia el infierno para sufrir
de la muerte final. Entonces, tenemos, y aquí es donde podemos entender parte de la simbología completa de la Capilla Sixtina, reafirmada en este cuadro. Tenemos el principio y el final. De la misma manera que en la cúspide de la Capilla Sixtina se une el final de la historia con el inicio. Entonces, toda la historia humana está representada en esa conjunción. No es que la historia esté, no es que la historia esté, ¿cómo podríamos decirlo? Contada al revés, ¿no? Sino como el propio Jesús lo dice en su encíclica del Apocalipsis: yo soy Alfa y Omega, yo soy principio y final. Entonces, la labor de creación de Dios Padre es paralela a la reivindicación final de los justos de mano de Cristo en el juicio final. Entonces vemos que el juicio final no es verdaderamente de todo un juicio, es el inicio de una nueva época. Y por el otro lado también podemos ver que la creación o la primera creación de Dios tampoco es del todo definitiva, ¿no? Sino que uno y otro instante, el principio de la historia y el final tienen eco el uno en el otro, son equivalentes, y es precisamente donde ¿qué pasó aquí? Y es precisamente en ese paralelismo donde se cumple la promesa final del mundo cristiano, pero también donde se cumple el papel mismo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús puede ser el último hombre de la historia, en el sentido de que Él es el que va a venir a realizar la tarea más importante del fin de los tiempos, pero en este aspecto también es el equivalente a Adán, el primer hombre, ¿no? Entonces, todas estas historias, bueno, cada uno de los extractos bíblicos tiene que ser en este aspecto, pues puesto en su equivalente, puesto en un capítulo equivalente de la historia del propio Jesús, ¿no? Entonces Jesús es quien está construyendo la historia del hombre es una historia divina, o la historia de Dios es también una historia humana, precisamente en Cristo encarnado y en todos aquellos que tienen la oportunidad de encontrar la salvación a través de la figura de Jesús, ¿no? Entonces, siguiendo las doctrinas vigentes en aquella época, es que podemos entender el mensaje ulterior de la última cena, mejor dicho, del juicio final, ¿no? Entonces, al respecto, ¿dónde lo dejé? Nos comenta Copleston: nadie ha profundizado más, visto más, ha sido más consciente de la lucha interna del corazón humano que Miguel Ángel. No estaba feliz con su suerte, nunca estaba satisfecho, estaba llevado por un conflicto interno incontrolable, llevándole de aquí para allá, entre el espíritu y el intelecto, entre lo divino y lo humano, entre la cristiandad y el humanismo. Entonces, lo que nos describe Miguel Ángel es una historia de tensiones entre el principio y el final, entre el pecado y la virtud, entre lo humano y lo divino. Entonces podemos ver la Capilla Sixtina, no solamente como la imagen de su época, ¿no? Sino como la imagen de la problemática humana en todo momento y en todo lugar. Entonces es una obra verdaderamente universal por su ejecución y por la trascendencia de sus ideas. Entonces ahí terminamos el día de hoy. ¿Alguna duda, comentario, Oye, Abraham, ¿en dónde ¿sí? es donde hace la referencia de, como decir, a Jesús como el enjuiciador? Ya no es Dios, ya ahí ya le pasó los poderes. Es lo que decíamos precisamente en la capilla, mejor dicho, en el juicio final. O sea, es Jesús, esto lo entendemos también del Apocalipsis, es Jesús el que está ejerciendo el juicio final. Entonces, bueno, en las imágenes tradicionales, en las iglesias antiguas, esto hubiera sido representado como un pantocrator, a un Cristo en su trono levantando la mano en señal de juicio,
llevando en uno de sus brazos el Evangelio, en el otro lado podríamos decirlo condenando, ¿no? Entonces, dando la dirección, unos al infierno, otros al cielo. Entonces, Miguel Ángel lo cambia por este Cristo, podríamos decirlo como enojado, ¿no? Insatisfecho, que tenemos en el centro de la imagen. También es por eso que nos resulta tan contradictoria la pintura de Miguel Ángel y específicamente esta efigie, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, otros pintores van a pintar, van a poner aquí a un Cristo tranquilo, sereno, a veces sentado en un trono, pero con un rostro conciliador, ¿no? Que de cierta manera quiere dar a entender, ¿no? Que no debemos tener miedo del juicio final. Entonces, en esta pintura, también lo que decimos es por eso que tanto nos conflictúa, ¿no? Nos resulta tan hasta cierto punto difícil de entender, ¿no? Lo que tenemos sí es un Dios castigador, un Dios enojado, que viene a pedirle cuentas a la humanidad. Bueno, un Jesús enojado. Sí, por ahí alguna otra pregunta, duda. Ahí un poquito me recordaría también el libro de, creo es de Dante, ¿no? Donde se ve que pasa por un lago y no sé qué, no sé qué. La Pues, Divina Comedia. Esa, la Divina Comedia, un poquito me lo hizo recordar. Precisamente, y también habla de Caronte, como ¿cómo podríamos decirlo? El barquero, ¿no? Que va a llevar a los condenados al infierno. Podríamos decirlo así, es una cita no sería demasiado descabellado, ¿no? Pensar que este Caronte llevándose ¿cómo podríamos decir? A los malvados al infierno, es una cita de la Divina Comedia. Sí, así más o menos lo asocié. Gracias, Abraham. De nada. Gracias. Entonces, por ahí, algo más. No, Abraham, muchas gracias. La verdad es que es una maravilla y tu explicación muy detallada, muy linda. La verdad es que ahora sí que llevaste del principio al final la historia y muchas gracias. Bueno, qué bien que les